Bueno, buenas tardes América, buenas tardes a todos. Aquí estamos desde la CIED, desde la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, en el segundo webinar. Ahora voy a dar lugar al doctor Víctor Bracho, encargado de coordinaciones de los webinars CIED, que va a presentar al expositor, al doctor David Brandes, del segundo webinar que estamos realizando. Así que desde San Diego, California, un abrazo a toda América y adelante, doctor Bracho. Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a el segundo webinar de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva. Eh, el segundo webinar le corresponde al doctor Dervis Vandres, ultrasonido endoscópico de radial a lineal, rompiendo paradigmas. A lo largo del año tendremos más expositores, tanto de todas las Américas, tanto de Estados Unidos como de Brasil, como de Argentina, como de Uruguay, como de Venezuela. Es la idea también de Centroamérica. Ese fue el concepto inicial que iremos entonces desarrollando a lo largo de todo este tiempo. El doctor Dervis Vandres es el jefe de la unidad de ecoendoscopia y del fellow de la sección de ultrasonido endoscópico. También es el presidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva. Dervis, gracias por estar con nosotros. Eres bienvenido. Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias a la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva a través de su presidente, el doctor Asadou Chekmedian, y al doctor Víctor Uracho, que es el coordinador de esta actividad académica de la sociedad. A nombre de Venezuela, de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, gracias por compartir con ustedes nuestra experiencia en este tema. El día de hoy, el título que escogimos para esta presentación se produce debido a las algunas veces se crean paradigmas en la medicina o en cualquier parte de la vida diaria y en mi criterio este paradigma se puede romper por lo que vamos a ver en el futuro de la conferencia. Así que vamos a comenzar. Eh, el ultrasonido endoscópico se inició en la era de los 80 y gracias a muchos de los pioneros en esta técnica, como el doctor Loctio, quien utilizó el ultrasonido endoscópico radial mecánico y reportó muchos trabajos con el estadiaje de tumores en el esófago, el estómago, la papila de Vater, etc. El doctor Tío fue pionero y fue el primero en hacer una atlas de ultrasonido endoscópico y publicó más de 60 trabajos en esa oportunidad en todos estos campos. Y a través del tiempo casi no ha cambiado la técnica, ha mejorado porque pasó de fibra óptica a video y de un equipo monofrecuencial a multifrecuencial y de mecánico a electrónico con la capacidad de los electrónicos de tener Doppler color, Doppler pulsado y otras técnicas que han ido mejorando. Sin embargo, la capacidad de diagnosticar no ha cambiado mucho en cuanto al estadiaje de las lesiones intraluminales. En el año 91 comienzan a aparecer los primeros trabajos con el ultrasonido endoscópico lineal y el doctor Billman es uno de los pioneros utilizando un prototipo de Pentax y en un procesador Picker que posteriormente pasó a ser un procesador Hitachi. Y él publica una experiencia demostrando que se podía hacer con el econdoscopio lineal algunos diagnósticos. Sin embargo, era difícil, era más difícil que el radial. Y por esa razón se quedó en el campo diciendo, bueno, mira, es más difícil con esto, más fácil con el radial, vamos a utilizar el lineal solo para hacer biopsias. Y así se quedó, creó este paradigma en cuanto al uso del econoscopio lineal solo para biopsia. Posteriormente, otros trabajos aparecieron demostrando que el econoscopio lineal o curvilíneo tenía una capacidad diagnóstica similar a la radial, pero terminaban siempre con la misma conclusión, que el ultrasonido endoscópico curvilíneo o lineal era más difícil que radial para hacer los diagnósticos. Así, luego, después de 15 años, aparecen unos estudios
demostrando que el ultrasonido endoscópico lineal tenía más o menos, era comparable al radial en el estadiaje de cáncer de páncreas. En este caso fue el doctor Frank Gress que hizo este estudio comparativo. Entonces, desde los años 80 hasta la fecha, los centros donde se enseña el ultrasonido endoscópico enseñan el paradigma. No, usted debe tener el ultrasonido endoscópico radial para diagnosticar y el lineal para hacer diagnóstico con biopsia y terapéutica. Por lo tanto, había que comprar dos equipos con un costo altísimo para todas las unidades de endoscopia, y más aún para nuestros países latinoamericanos, donde el costo-beneficio de la inversión tiene que estar muy bien justificado. En vista de eso, pues obviamente que para nosotros es necesario rendir al máximo los esfuerzos económicos y decidir cuál comprar. Cuando revisamos la literatura de qué hay reportado sobre ultrasonido endoscópico, vamos a encontrar 63, casi 64.000 trabajos reportados en PubMed de ultrasonido endoscópico, de los cuales solamente 341 son de ecoendoscopio lineal. De esos 341, 121 son para procedimientos diagnósticos. Fíjense lo poco de 64.000 reportes del radial, solamente hay 121 demostrando que el ultrasonido endoscópico lineal se puede utilizar para hacer diagnóstico. La experiencia japonesa, en el año 2011, ellos hicieron una encuesta en varios hospitales de alto volumen donde tenían los dos equipos, el lineal y el radial, preguntando que cuál equipo utilizaban con más frecuencia. La conclusión fue que solo un hospital utilizaba el lineal como ecoendoscopio primario. Todos los demás utilizaban el radial para diagnosticar y después cambiaban el equipo para hacer biopsia o para otra cosa. Posteriormente, Giovannini demostró que la aplicación de la ecoendoscopia lineal en la evaluación de lesiones benignas del árbol biliar, tumores de papila de Vater y páncreas, concluyendo que la ecoendoscopia lineal era un método positivo, muy bueno para la evaluación del área biliopancreática como método diagnóstico comparable con el ecoendoscopio radial. Otros investigadores en el año 2000 también aparecieron reportando el uso del ecoendoscopio lineal en el diagnóstico de cálculos biliares, con una sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos altísimos. Una sensibilidad del 100% con una especificidad del 94%, lo cual lo hace comparable con la geografía retrógrada y con los hallazgos previamente descritos con el ultrasonido endoscópico radial. También hay reportes, como el doctor Sharma recientemente, el año 2018, que reporta la posibilidad de evaluar la vesícula biliar con el ecoendoscopio lineal, utilizando 3 estaciones de ubicación del transductor para hacer la evaluación de la vesícula biliar. Nosotros comenzamos nuestra experiencia con el ecoendoscopio lineal en el año 2001, aplicándolo a diferentes áreas para evaluar tumores epiteliales y tumores subepiteliales, así como el estadiaje del cáncer gástrico, de la unión esofagogástrica, el estadiaje de cáncer de páncreas, estadiaje de tumores de papila, estadiaje de lesiones rectales, y como también haciéndolo terapéutica, haciendo punciones con aguja fina, tratamiento del ganglión celíaco, neurolisis, drenaje de pseudoquiste, etc. Es decir, comenzamos en el 2001 a desarrollar nuestra experiencia básicamente forzado por la necesidad de comprar un equipo que fuese lo menos costoso posible para el hospital y que pudiésemos trabajar haciendo todo para mayor rendimiento costo-beneficio. En ese sentido, publicamos posteriormente, presentamos en el 2008 nuestra experiencia utilizando el ecoendoscopio lineal en el estadiaje de lesiones gástricas, neoplasia gástrica superficial. Y lo que encontramos fue muy interesante. Tuvimos primero la posibilidad de una agudeza diagnóstica del 90% para el estadiaje T, con una sensibilidad del 100%, con un valor predictivo positivo del 90%, y esta experiencia la continuamos desarrollando y aumentando, y siempre más o menos mantenemos el mismo
nivel de efectividad. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen de la lesión endoscópica ligeramente elevada. De este lado, la misma lesión, fíjense, la lesión hipoecóica, utilizando una ventana con agua. Podemos ver las capas perfectamente bien, mucosa superficial profunda, la submucosa, la muscular propia y la serosa. Fíjense que el estadiaje la imagen es perfecta, es un econdoscopio curvilíneo con una excelente resolución, a pesar de que en estos casos lo hicimos en aquel momento con un procesador portátil, que ni siquiera tenía una escala de grises avanzada, pero podíamos lograr estas imágenes tan perfectas. En esa experiencia acumulada, tuvimos este caso, lo traigo porque es una de las lesiones en las cuales tuvimos un subestadiaje. Fíjense que es una lesión deprimida y aquí podemos ver la lesión con ulcerada y la lesión hipoecóica. Aquí yo lo estadiamos como que era un T1 SM3, pero la lesión aquí llegaba hasta la muscular propia. Algunas veces nosotros obviamente no podemos ver muy bien esta capa, pero si la vemos ahora con detalle en retrospectiva, podemos ver que la muscular propia tiene un engrosamiento más allá de lo normal. Y esto resultó en la cirugía una lesión T2 y no un T1 como inicialmente lo habíamos diagnosticado como un T1 SM3. También hemos evaluado si en lesiones subepiteliales del estómago podemos examinarlas con estos equipos. ¿Y qué era lo importante? Demostrar que independiente de la ubicación de esta lesión, podíamos ver, examinarla y detallar de qué capa se originaban estas lesiones subepiteliales. Y demostramos pues con este equipo lineal en la evaluación de estos pacientes que efectivamente podíamos evaluar esas lesiones independientemente de su ubicación. Aquí, por ejemplo, vemos esta lesión muy pequeñita, de apenas 4 milímetros, con un econdoscopio lineal del fundus gástrico. Esta otra lesión del antro curva mayor, que resultó ser un lipoma, aquí perfectamente pueden ver que se trata de un lipoma, y así pudimos demostrar que independientemente de donde estuviese la lesión, fundus, curva mayor, menor, cara anterior o cara posterior, cualquiera sea el sitio, simplemente utilizando técnicas de movilidad del endoscopista y del equipo, podíamos evaluarla también como con el equipo radial. Y esto tiene una lógica. Si uno va a usar un equipo lineal para hacer una biopsia, tienes que ver la lesión. Y si tienes que ver la lesión, ¿cómo es que no la puedes estadiar? Claro que la puedes estadiar, simplemente hay que adaptarse y aprender a hacerlo, así como se puede manejar un vehículo automático o un vehículo de cambio. El vehículo de cambio para muchos va a ser más difícil de conducir que un vehículo automático. Total, es cuestión de cómo tú aprendes y cómo te desenvuelves. Aquí podemos ver otra lesión subepitelial con una umbilicación, y aquí en la econdoscopia, fíjense el detalle que podemos ver con 7.5 MHz, todas las capas del estómago, la elevación con el balón y el área del agua intraluminal. Luego hicimos nuestra experiencia en la evaluación y el estadiaje de tumores de papila de Vater, porque casi todos los estudios están hechos con econdoscopios radiales. Queríamos saber cuál era nuestra estadiaje con tumores de papila de Vater, y estudiamos 21 pacientes que pudimos estudiar, y encontramos que tuvimos una sensibilidad general del casi 93%, dependiendo de cuál era la estadiaje del paciente. Si el paciente tenía un T1, era mejor que cuando era un T2, que bajaba al 62%. Y la razón fundamental es que muchas veces hay microinvasión que nosotros no podemos ver, y solamente nos pasó en varios casos que tenía 2 o 3 células en la muscular propia y ya no era un T1, ya era un T2. Entonces, esa microinvasión obviamente no la podemos detectar. Sin embargo, el estadiaje ganglionar fue muy bueno, del 71%. Así que demostramos con este estudio que con el equipo lineal también se puede utilizar para el estadiaje de tumores de papila de Vater, que es un área bastante sensible. Aquí podemos ver nuevamente cuál fue la agudeza diagnóstica en ese estudio, 71%, el estadiaje N también 71%, y los diagnósticos correctos de estadiaje para el T1 fue 100% en el T1, 62% en el T2 y 50% en el T3. Comparado con el espécimen quirúrgico o la resección endoscópica. Podemos ver
varios tipos aquí de tumores. Por ejemplo, este es un tumor clasificado por nosotros como T3N1, como el tumor penetra acá al páncreas y tenía este ganglio. Inmediatamente en el mismo procedimiento, esa es la ventaja de la lesión de utilizar un econdoscopio lineal, que inmediatamente hace la punción del ganglio para el diagnóstico del estadiaje N. A diferencia del radial, que no se puede hacer. Aquí vemos a este paciente con un tumor de papila de Vater que le hicimos una resección, una pulectomía, y aquí vemos el seguimiento 3 meses después. Este es el aspecto de la zona donde estaba la papila, y podemos ver acá el colédoco llegando a la pared duodenal, y vemos perfectamente todas sus capas sin lesión econdoscópica ni en la biopsia que se le tomó en el seguimiento. Este paciente está muy bien, con un buen seguimiento, y estamos muy felices y contentos del éxito. Cuando comparamos nuestra experiencia con lo que está publicado en la literatura, pueden observar acá, este fue nuestro trabajo, la agudeza diagnóstica 71%, la agudeza linfática 71%, la sensibilidad 93%, la especificidad 66.6% y el valor predictivo positivo del 75%, pero esto es lo más importante, un valor predictivo negativo del 100%. Si nos comparamos con lo publicado por diferentes autores utilizando, fíjense, radial 74%, este autor tiene 88, pero este fíjense que tiene 63, y el doctor Artifón en Brasil publicó su data con 80% de agudeza diagnóstica para el estadiaje T. Es decir que nuestros números están similares a lo que es la estadística mundial. También utilizamos el econdoscopio lineal en lesiones de colon. Y es más difícil, sobre todo porque no podemos avanzar mucho más del colon descendente. Entonces, básicamente nos limitábamos a colon izquierdo. Pero esta experiencia pudimos evaluar diferentes lesiones subepiteliales que nos enviaron para estudio. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso, esta lesión subepitelial que no sabemos su origen. A la econdoscopia lineal podemos ver que se trata de una lesión quística. Esto era un quiste de duplicación de colon. Caso realmente poco frecuente, pero fíjense que podemos detallar perfectamente la característica de la lesión y tomar la conducta necesaria. Luego, también tuvimos nuestra experiencia con el colangiocarcinoma, que es un tema bien interesante. Aquí en este congreso se ha hablado mucho del colangiocarcinoma, y nosotros publicamos nuestra experiencia en el año 2012 en el American College, en el cual evaluamos los pacientes con sospecha de colangiocarcinoma. Además del estadiaje, le hacíamos punción con aguja fina. Y lo interesante es que pudimos ver todas las lesiones las pudimos estadiar. Y además le hicimos la biopsia en el mismo momento. Y lo interesante para nosotros es que tuvimos una agudeza diagnóstica, una sensibilidad y una agudeza diagnóstica bastante buena, comparable, porque si uno tiene un 75% de agudeza diagnóstica en un colangiocarcinoma, estamos muy bien. Y eso fueron nuestras cifras. Pero ¿por qué fueron nuestras cifras en colangiocarcinoma tan buenas? Porque no solamente tomábamos biopsia de la lesión, sino que tomábamos biopsia de los ganglios o de cualquier otra cosa que pudiera ser sospechoso para cáncer. Aquí pueden ver, fíjense que es un tumor extremadamente pequeño, y aquí está el tumor, este es el colédoco, y el tumor limitado a la pared, lo clasificamos como un tumor bastante pequeño del T2, y estas son lesiones en un T2N1. Nosotros tomamos biopsia no solamente de la lesión, sino también del ganglio. Esto nos permite que podamos mejorar el alcance de rendimiento de la citología. Así evaluamos, fíjense, los tumores en diferentes partes del conducto biliar: conducto hepático común, conducto hepático medio y conducto hepático biliar distal. Y dependiendo de las lesiones, pues esta fue su distribución. Como podemos ver acá, cómo estadiamos la lesión. Las lesiones T2, como N1 y hasta M1, y mientras más pequeña, lo que pudimos demostrar en este caso es que mientras más pequeña la lesión, más difícil era obtener el diagnóstico. Pero fíjense que no solamente tomábamos biopsia de la lesión, sino también, si veíamos ganglio, tomábamos biopsia del ganglio. Por ejemplo, este caso, que no pudimos tomar
la biopsia porque era una lesión del conducto hepático común y era muy difícil alcanzar el sitio porque esa es la zona más difícil para la econoscopia, tomamos el ganglio y el ganglio salió positivo. Es decir, nos ayudamos con los diferentes criterios que podemos encontrar y dónde poder ayudar a obtener un diagnóstico para el paciente. Esta era la localización de las lesiones. Fíjense que el 61% estaba ubicado en el conducto hepático común, en el medio el 8% y en el distal el 31%. Cuando las lesiones eran T3, aquí mejora mucho el rendimiento de la punción con aguja fina. Así que pueden ver que de 13 pacientes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lesiones fueron positivas para cuando se tomó biopsia directamente de la lesión, pero además esta resultó ganglio positivo, este ganglio positivo, este ganglio positivo o hígado positivo, es decir, que tomamos biopsia del hígado, de ganglio o de la lesión. Fíjense cómo podemos entonces aumentar el rendimiento de la econoscopia no limitándonos solamente a la lesión biliar. Estos son los resultados de ese trabajo y como pueden observar, mientras aumenta el tamaño de la lesión, aumenta el rendimiento de la función. Una pequeña lesión, aquí está la prótesis, el colédoco, fíjense la aguja dentro de la lesión con el econoscopio lineal. Les tengo que decir que normalmente la prótesis plástica no nos molesta para hacer la evaluación del estabiaje tumoral, pero cuando el paciente nos llega referido con una prótesis autoexpandible, allí sí tenemos problemas para el estabiaje T, porque el aire, la aerobilia que se produce, no nos permite evaluar bien la pared del conducto biliar y realmente perdemos el tiempo. Tenemos que buscar otras zonas donde biopsiar, como ganglio o hígado o líquido o ascitis, porque de la pared va a ser muy difícil si es una lesión pequeña. Entonces, lo que nos gusta a nosotros, que nos facilita mucho, es que si nos van a enviar un paciente con una sospecha de un colangiocarcinoma, este paciente no le coloquen una prótesis autoexpandible porque es más difícil para nosotros hacerle la econoscopia con biopsia. Es preferible o cuando lo envíen virgen el procedimiento o con una prótesis, como en este caso. Esta es la citología de ese paciente que fue positiva para malignidad. Un campo interesante que en este congreso se habló del uso del ultrasonido endoscópico con contraste ecográfico de realce, era la biopsia de hígado, de lesiones hepáticas focales. Y nos encontramos con muchos pacientes que nos enviaban con tumores de páncreas o tumores de estómago o de la unión esofagogástrica y que tenían tomografías reportadas normales y que de repente encontrábamos lesiones hepáticas. Y decimos, bueno, vamos a ver qué ha pasado con estos pacientes. E hicimos esta experiencia que fue publicada aquí en el DDW, la presentamos acá en el DDW, sobre biopsia por ultrasonido endoscópico de lesiones focales hepáticas. ¿Y qué podemos ver nosotros en la econoscopia con mayor facilidad? El estómago, obviamente, los segmentos 2, 3 y 4 es muy fácil verlos desde esta zona. Ya los segmentos 5 y 6 son más difíciles porque tenemos que venir hacia acá, hacia el bulbo o al antro distal. Y los segmentos 7 y 8 más difícil todavía porque se alejan mucho del traductor y los traductores no tienen la capacidad de llegar, la penetración de llegar a estos segmentos que están muy alejados de la capacidad del traductor. Por lo tanto, para nosotros los segmentos 2, 3, 4, 5 y 6 son los más fáciles de evaluar y el segmento 1. Así que, bueno, la experiencia se limita a buscar dónde podíamos encontrar algo. Los pacientes que nos enviaron, fíjense la variedad de tumores que tenían primarios, fueron 31 pacientes. Páncreas, hígado, esófago, unión esofagogástrica, vesícula biliar y conducto biliar. En los cuales, al ser evaluados, encontramos lesiones hepáticas. Hicimos biopsia de estas lesiones hepáticas para citología, con un 84% de resultado positivo en la citología. Y esto cambiaba totalmente el pronóstico y el manejo del paciente, ya que es un estadiaje M, lo cual lo hace un estadiaje muy avanzado. Entonces, ya no debe ir a cirugía inmediatamente. Y este es el impacto que tenía hacer ese procedimiento. Ahora, lo interesante de esto es que normalmente nosotros nos acostumbramos a pensar que la mayoría de las lesiones de metástasis son en ojo de buey o hiperecoica o hiperecoica hipoecoica. Sin embargo, fíjense que la variedad que encontramos fue 55% hipoecoica, 26% ecomixta y 19% hiperecoica, que son muy fáciles de confundir
con hemangioma capilar. En el contexto es muy interesante verlo porque si no descuidamos podemos no tomarle biopsia y pensar que no era una metástasis, si lo es. Ahora, la otra cosa muy bonita de este trabajo es lo siguiente. Podemos ver acá las lesiones menores de 10 milímetros, que tuvimos un 83,33% positivas en la citología. Cuando las lesiones eran más de 10 milímetros, 84,6%, no hubo diferencia entre un resultado y otro. Y eso es gracias a la posibilidad de que el econdoscopio realmente uno puede dirigir la aguja, la punta de la aguja con mucha precisión y hacer un abanico de toma de muestra en la lesión independientemente de su tamaño. Y el impacto aquí es importantísimo porque es muy difícil ver una lesión menos de 10 milímetros por tomografía, por resonancia. Aquí es donde puede cambiar la conducta del paciente. Fíjense acá, esta lesión muy pequeña, que podemos ver el trayecto de la aguja con mucha facilidad. Acá, esta otra lesión, este es un paciente que tenía este páncreas con calcificación, una pancreatitis crónica, estaba ingresado en otro hospital, me lo enviaron porque veían una masa pancreática con calcificaciones, y ellos sabían que tenía pancreatitis crónica, pero con la sospecha de un cáncer de páncreas, cuando hicieron la tomografía encontraron lesiones hepáticas, y por ejemplo así como esta, y este paciente tenía, estas lesiones hepáticas eran abscesos hepáticos, porque había hecho crisis de colangitis por obstrucción por la pancreatitis obstructiva que tenía, que tapaba la vía biliar y hacía colangitis a repetición. Entonces nos permite hacer el diagnóstico diferencial muchas veces entre una metástasis y o absceso hepático en casos como este. O fíjense esta lesión, que el ecografista que vea esta lesión no piensa sino en hemangioma capilar. Y aquí está la aguja dentro de la lesión y era una metástasis hepática de una lesión tumoral pancreática primaria. Entonces hay que estar muy alerta que todo lo que brilla no es oro. Y en este caso, esto que es ecogénico, muy redondito, muy bien delimitado, que parecía un hemangioma capilar, no era un hemangioma capilar, sino una metástasis. Otras lesiones muy pequeñas. Fíjense el tamaño de estas lesiones y la aguja puede dirigirse perfectamente a la toma de la muestra y cambiar todo el pronóstico en cuanto a lo que se va a hacer con este paciente. Entonces nuestra conclusión fue que la econdoscopia con punción coaguda fina puede confirmar el diagnóstico de malignidad en casi un 84% de los pacientes y con lesiones que pueden ser muy pequeñas, incluso menores de 10 milímetros, y que esta puede cambiar el manejo de la conducta a seguir posteriormente. Las lesiones hiperecoicas, que pueden ser interpretadas como hemangioma, tienen que ser biopsiadas con aguja fina para descartar metástasis. La siguiente conclusión es que toda lesión que se vea en el hígado, en el contexto de un paciente que tenga un tumor primario en otro órgano, deben ser biopsiadas. Luego, que la función del ultrasonido endoscópico que puede ser utilizado para diagnosticar, para estadiar y para biopsiar en el mismo momento, es costo-beneficio para el paciente. Las lesiones por debajo de 1 centímetro pueden ser no vistas en el eco percutáneo, tomografía o resonancia. Tienen que utilizar protocolos muy especiales para poder hacer el diagnóstico adecuado de estas lesiones. En el Congreso Panamericano del 2008 presentamos nuestra primera experiencia en las biopsias pancreáticas, tumores pancreáticos, y recolectamos la data del 2001 al 2008. En esa primera experiencia pudimos demostrar que la punción con aguja fina tenía una sensibilidad del 86% para demostrar el diagnóstico de cáncer en los pacientes con tumores sólidos pancreáticos. Posteriormente, repetimos este trabajo, pero ya no comparándola como en el primero, que la comparábamos con el seguimiento del paciente, porque el primer trabajo fue comparado con el seguimiento del paciente a un año de evolución. Si el paciente moría en el transcurso de un año, se consideraba un verdadero positivo. En este caso, en el 2018 presentamos nuestra experiencia comparando la punción con aguja fina del páncreas, pero con el espécimen quirúrgico, porque todo lo comparando con pacientes que fueron a cirugía. Y en este grupo de pacientes encontramos que nuestra sensibilidad para hacer el diagnóstico con punción con aguja fina de tumores sólidos de páncreas era 87,5%. Realmente una mejoría del 1,5% con respecto a 10 años atrás.
no, la tecnología no ha cambiado porque no hemos logrado nosotros acceder a las nuevas agujas para ya no hacer citología, sino biopsia de los órganos sólidos y esperamos tener las próximas para ese fin. Mejoramos y llegamos un poco más arriba del 88% que tenemos. En tumores quísticos, también aquí pueden ver la aguja en una lesión quística unilocular o aquí en una lesión sólida. Ahora, en tumores, en lesiones no malignas. Y esto es un tema interesantísimo porque nosotros evaluamos en nuestro centro qué pasaba con los pacientes que nos ingresaban con clínica de pancreatitis aguda biliar o ictericia obstructiva de probablemente origen biliar. Y evaluamos un grupo de pacientes con colangioresonancia y econdoscopia. Y podemos ver aquí cómo se ve la vesícula biliar con cálculo o este colédoco que está completamente de calibre normal, que apenas medía 6 milímetros, pero fíjense aquí un cálculo de 4.9 milímetros. Estos son cálculos muy difíciles de ver por otras técnicas, incluso por los colegios retrógradas, porque se opacifican con el contraste. Pero ya está claramente el cálculo con una sombra posterior y esa es la gran ventaja de la econdoscopia. Y en este caso, por la econdoscopia lineal, fíjense cómo se puede ver toda la longitud del colédoco con detalle. Y en nuestro trabajo, ¿qué encontramos? El ultrasonido endoscópico tuvo una sensibilidad y la especificidad del 100%, mientras que la colangioresonancia una sensibilidad del 45% y una especificidad del 66%. El valor predictivo negativo de la colangioresonancia fue apenas 25%, mientras que el ultrasonido endoscópico fue del 100%. ¿Y qué hicimos con estos pacientes? Cuando encontrábamos cálculos, no había cálculos en la colangioresonancia, pero había cálculos en la econdoscopia, obviamente le hacíamos colangioretrógrada con esclerotomía y extracción de cálculos, y cuando no encontrábamos nada, hacíamos seguimiento del paciente. Y en base a esto llegamos a esta cifra. En recto podemos ver lo que es un tumor estenosante con el econdoscopio radial, pero también con el lineal. Fíjense, esto es un tumor ulcerado acá y un ganglio perimural. También lo podemos usar entonces para recto medio, recto alto, pero no para canal anal, que es nuestra limitante porque no podemos evaluar muy bien la circunferencia de los esfínteres. Lo hemos utilizado en ganglios de mediastino. Por ejemplo, fíjense aquí, esta es la aorta y este ganglio está a milímetros de la aorta y cómo podemos colocar la aguja con mucha precisión en el sitio donde está el ganglio para tomar muestra y eso puede impactar el manejo del paciente. Esa es la gran ventaja de la econdoscopia cuando lo compramos uno radial. Ok, veo la lesión y ahora ¿qué puedo decir? Que esta lesión es benigna, es maligna, ¿qué puedo decir ahora? En cambio, con el lineal, fíjense cómo veo la lesión y además la puedo biopsiar. En el cáncer de pulmón, para estadiaje de cáncer de pulmón, buscamos la suprarrenal izquierda y fíjense, encontramos este gran tumor, le hicimos biopsia, metástasis suprarrenal por cáncer de pulmón, todo hecho en un solo procedimiento sin tener que hacer varias cosas en el mismo paciente. Posteriormente, presentamos nuestra experiencia en el manejo de colecciones líquidas pancreáticas y peripancreáticas en el año 2017 y aquí evaluamos varios pacientes que tenían este tipo de patología y le hicimos drenaje a estos 12 pacientes, drenaje por ultrasonido endoscópico. La mayoría de los pacientes de la clínica fue pancreatitis de origen biliar, un grupo inmunológico y otro grupo idiopático. Y la razón para hacer el drenaje era dolor abdominal persistente, sensación de plenitud persistente, náusea, vómito y fiebre. Y había sospecha de infección en algunos de ellos. La tasa de éxito a las 6 semanas fue del 81,8% y la tasa de éxito tardía a los 6 meses del 90%, mostrando que la econdoscopia y el drenaje de las colecciones pancreáticas o peripancreáticas por ultrasonido endoscópico es de excelente valor y de muy bajo nivel de complicación. Bueno, muchas gracias a la sociedad por la invitación a participar en este webinar. Si hay alguna pregunta, pueden pasarla por chat o por la dirección que les di.
Vamos a dar inicio en estos momentos a la sección interactiva de preguntas y respuestas. Ustedes generan la pregunta vía mensaje de texto utilizando el sistema Adobe y el doctor Vandres la lee y hace el comentario y la respuesta de la misma. Una pregunta es, ¿cuál es la experiencia en el estadiaje de los tumores de recto por econdoscopia lineal? Como básicamente el econdoscopio lineal se puede utilizar en cualquier tumor de recto, pero que no esté involucrado el ano, porque el ano es más difícil de evaluar si es circunferencial la lesión. Entonces, en ese caso, me gusta más el radial, solo cuando el ano está involucrado en el problema. Si el ano no está involucrado, no importa, puede usar cualquier equipo. Simplemente hay que hacer estaciones de evaluación para buscar ganglios de manera ordenada, porque si no se te pueden escapar lesiones. Pero la técnica es similar al radial, simplemente hay que irse moviendo para buscar adenopatías perirectales o vaso biliar. En el esófago igual, pero en el esófago es una pregunta importantísima. En el esófago realmente la indicación de la econdoscopia está en lesiones no obstructivas, porque si la lesión es obstructiva, no vale la pena hacer econdoscopia de ningún tipo, porque ya no puedes pasar la obstrucción y el paciente queda subestadiado. Así que en lesiones esofágicas obstructivas o lesiones rectales totalmente obstructivas, no vale la pena ninguna econdoscopia ni ultrasonido transrectal. Yo creo que el punto a llevar aquí a la casa es que si estamos en un hospital donde eh, hay dificultades económicas para la adquisición de estos equipos que son extremadamente costosos, lo mejor es comprar un equipo lineal que va a servir para hacer todos los procedimientos, exceptuando lo del canal anal, y costo-beneficio tiene mejor rendimiento. Hay que entrenarse, obviamente, con esta técnica, porque como todo hay que aprender a manejarlo, pero al final se logra obtener el mismo resultado y con un número de procedimientos que yo calculo alrededor de 300, ya se obtiene un nivel de competencia para su manejo con bastante seguridad diagnóstica. Y hablo del número de 300 porque en mi experiencia enseñando la técnica en el FELO, ese es el número mágico donde yo he visto que ya el estudiante logra alcanzar un 80% de los diagnósticos con el econdoscopio lineal.